¿Cómo se llama el tema de esta noche, jóvenes? Amén. Decisiones acertadas. Amén. ¿Y qué es qué significa acertada? Yo lo busqué en un diccionario secular y la palabra acertada significa que está hecho con acierto o sensatez, tales que resulta bien o produce un buen efecto. Amén. Vamos a ir al primer punto acá en la introducción. Dice, en Hollywood, un grupo de personas relacionadas con la cinematografía se reunían para tomar juntas el desayuno. Tenían por costumbre invitar a distintas actrices y actores para que compartieran sus experiencias. Cierta mañana, una hermosa joven de nombre Colleen Townsend era la invitada de honor. Una revista de amplia circulación la había escogido como una de las 10 jóvenes más bellas del país. Estaba ganando mucho dinero como actriz y su fama se extendía. Cuando se acercó al micrófono dijo: señores, estoy enamorada. Los presentes gritaron y aplaudieron. Alguien preguntó: ¿quién es el afortunado? Ella contestó: me acabo de enamorar de Jesucristo. Se quedaron todos atónitos y reinó un gran silencio. Luego dijo que abandonaba su carrera en el cine y que entregaría su vida por completo a Cristo. Varios años después se le preguntó: Colleen, ¿te has arrepentido alguna vez de la decisión que tomaste? Y ella contestó: no cambiaría mi lugar con el de la actriz más popular de Hollywood, ni con el de la reina de Gran Bretaña, ni con el presidente de los Estados Unidos. Jesucristo es el único. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? Jesucristo es suficiente para mí. Amén. Gloria a Dios. Vamos al primer punto. Dice: un joven con todo en su contra. Amén. Ahora vamos a estar estudiando el reinado de Josías. Y leíamos en el 34:1 al 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Vemos que el rey Josías comenzó a reinar a los 8 años. Amén. Gloria a Dios, por fin. Y usted podrá decir: a los 8 años era un niño. Y cuando yo lo estaba estudiando, dije: era un niño a los 8 años. ¿Hay alguien aquí de menos de 8 años que levante su mano? Niños menos de 8 años, levante su mano. Ahí está la niña, amén. Amén. Y cuando estudiamos a profundidad el tema, dice: en los días de Josías se consideraba que los muchachos llegaban a ser hombres a la edad de 12 años. A la edad de 12 años ya se llegaban a considerar hombres. Amén, en ese tiempo. Dice: ¿qué puede estar pensando un joven a los 16 años? La religión es para los viejos, soy muy joven para dedicarme a Dios. ¿Podemos culpar a otros por lo que somos ahora? Vemos el 1a, dice: un ambiente pagano e inmoral. Josías nació y creció en un ambiente totalmente pagano. Su abuelo Manasés había gobernado la nación por 51 años y fue uno de los hombres más perversos en toda la historia de Israel. Había promovido la idolatría y el culto a dioses paganos. Su hijo Amón, padre de Josías, quien reinó solo 2 años antes de ser asesinado, había continuado el ejemplo de maldad de su padre. Para eso vamos a 2 de Crónicas 33. Vamos a leer del 1 al 6 y ahorita vamos a ver el ejemplo con el cual Josías probablemente se creció, que fue el del abuelo Manasés. ¿Están conmigo? Amén, gloria a Dios. 2 de Crónicas 33 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén.
pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agujeros, era dado a adivinanzas y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Amén. So vemos que acá dice la palabra de Dios que él era el más malvado, y dice en el 6 que se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. So ese era el abuelo de Osías. Amén. Ese era un ejemplo en la vida de Osías antes de él ser rey. Ahora vamos a ver a su padre, que está en 2 de Crónicas 33, 21 en adelante. ¿Están conmigo? Amén. 2 de Crónicas 33, 21 dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Amén. Sabemos que ese fue el papá de Osías y Manasés fue el abuelo. Vemos estos dos ejemplos con los cuales Osías se creció mirando. Amén. Regresemos al libro, al 1a. En la segunda parte dice: desde temprana edad Osías se había acostumbrado a ver el desfile de los falsos sacerdotes, quienes con el olor de su incienso llenaban el aire de Jerusalén. Había visto toda clase de abominaciones debido a los muchos altares ante los que se postraban las personas para adorar a dioses ajenos. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien alguna vez ha escuchado este refrán de tal palo, tal astilla? Amén. O en inglés, the apple doesn't fall far from the tree. So estos dos refranes significan que los hijos suelen imitar las conductas de los padres. Amén. So mientras vamos estudiando eso, yo quiero que usted medite cuáles son algunas de las actitudes que usted probablemente ha imitado de su padre o de su madre, sea algo bueno o sea algo malo. Significa que los hijos suelen imitar las conductas de los padres. En muchos casos, los hijos presentan las mismas actitudes de los padres, pero no fue el caso de Osías, quien tomó decisiones diferentes. Vamos a ver en 2 de Crónicas 34, 13 en adelante. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Dice: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y la desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios.
Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Amén. So vemos acá que el rey Osías a sus 8 años, dice acá, de su reinado, a los 16 años, él comenzó a buscar a Dios. Amén. ¿Cuánto acá tienen 16 años o más? 16 años o menor. Gloria a Dios, amén, bastante, amén. Y vemos que este rey a sus 16 años, él comenzó a buscar a Dios, pero a los 8 años él fue rey, amén. Gloria a Dios. Y vamos al 1b, dice, un joven resuelto para Dios. Osías, a pesar del mal ejemplo recibido de su padre y su abuelo, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Es decir, que a los 16 años tuvo plena conciencia de la realidad del Señor como único Dios verdadero y a la necesidad de tener un encuentro con Él. Amén. Y al leer esto, me acordaba yo de una conversación que tenía con mi hermana Jocelyn ayer. Es interesante acá ver lo que dice que los hijos suelen imitar las conductas de los padres. Yo les dije a ustedes que meditaran en eso, que meditaran si usted de una manera u otra ha imitado una actitud, sea buena o sea mala, de sus padres. Yo me acuerdo ayer que tenía una conversación con mi hermana Jocelyn. Ella está estudiando para ser detective y ella me decía a mí, como tú estudiaste psicología, ella me estaba contando de algunos casos que le están enseñando allá en la escuela. Yo le comencé a contar a un caso a ella que estudiamos en psicología de una niña que ella tenía como 13 años cuando la encontraron y su nombre es Ginny. En 1963, Ginny la encontraron en California y Ginny por muchos años, esa es ella, cuando la encontraron está a su mano derecha. Ginny desde que era bebé hasta los 12, 13 años, ella estaba aislada. Aislada en su cuarto, ella recibía abuso físico, sus padres fueron negligentes con ella. Cuando las autoridades la encontraron, ella estaba encadenada a la cuna. Ella no hablaba con nadie por 13 años, ella la mantenieron aislada. Fueron negligentes aún con su higiene, estaba desnutrida, ella no podía caminar, aún cuando por fin la descubren, ella tiene dificultad en caminar, tiene atrasos para hablar, y ahí es cuando descubrimos que al usted no hablar, aislarse, causa retrasos en su aprendizaje. Ella tuvo atrasos en el habla, por no interactuar con las demás gentes. Pero vamos al abuso que ella experimentó por sus padres, el abuso físico, la negligencia. Y viene Jocelyn y me pregunta a mí, ¿y por qué se da eso? Y a veces puede haber muchas razones al por qué, no hay algo específicamente, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces es por un patrón, un círculo de violencia que se ve de generación a generación, que esos padres fueron abusados físicamente por sus padres y ese ciclo se continúa, amén. Y incluso la Biblia habla de una maldición que sigue hasta la 4ª generación, amén, si usted no rompe eso en Cristo Jesús. Pero como dice la palabra de Dios, que en Cristo ya somos libres de eso, porque he aquí todas las cosas fueron hechas nuevas, amén. Gloria a Dios. Hay muchas personas que crecieron abusadas o maltratadas por sus padres y toman la decisión de no ser así con sus hijos, amén. Vemos que Osías decidió no imitar las conductas de sus padres Manasés y Amón. Tomó la decisión de servir a Jehová, el Dios del rey David. Amén. Probablemente usted esté rodeado de tentaciones, gente que no es cristiana en sus escuelas, trabajos, hogares. Probablemente usted venga de un hogar donde sus padres no son cristianos, del abuso, donde hay alcoholismo, violencia. Pero como
Osías, usted puede tomar la decisión de servirle a Dios y serle fiel, amén. Y con el hecho que usted está acá, estamos sirviendo y buscando al Señor, amén. Y Dios ve eso, amén. Vamos a ir en esta hora, primera de Timoteo 4:12. Gloria a Dios, primera de Timoteo 4:12. Vamos a verlo en la traducción, lenguaje actual. Y dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Amén. So, aquí dice, gloria a Dios, regresando al libro, dice: a los 20 años toma la decisión de borrar la religión falsa de Judá y Jerusalén, destruyendo los ídolos, las imágenes y los altares de incienso que se utilizan en el culto a los Baales. Se quebraron las imágenes de las deidades falsas y el polvo se esparció sobre las sepulturas de quienes les ofrecieron sacrificios. Osías, habiendo tenido tan malos ejemplos y siendo un joven rey que podría haber escogido otros caminos, decidió buscar una correcta relación con Dios. ¿Habrá excusa para que nosotros no hagamos también? Gloria a Dios. O tal vez como joven podemos poner tantas excusas, ¿verdad? Como decía acá en el libro, que estoy joven, pero dice la palabra del Señor, como leíamos en 1 de Timoteo 4:12, que no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, el Señor nos manda a todos a tratar de ser ejemplo para los demás cristianos. Amén. No permita que su edad sea su impedimento para usted servir a Dios. Dios puede usarlo joven a usted también. Viva de tal modo que otros puedan ver a Cristo en usted. Amén. Sabemos que como jóvenes pueden llegar muchas tentaciones en las escuelas, en la manera que sus otros compañeros probablemente hablan, la manera que se visten, en la manera que se conducen y todo eso puede ser una tentación para usted, amén. Pero vemos que con Cristo Jesús sí se puede, amén. Hay tantos jóvenes que yo admiro en esta iglesia, amén. Para empezar, vamos a hablar de las dos Jasmines acá, amén. Vemos que ellas dos se han guardado, y así las demás jóvenes que sirven, que se han guardado para Dios y que tratan de esforzarse a ser ejemplo, amén. Yo puedo hablar de mi hermana Yasmin porque yo vivo con ella, amén. Y ella me llega a la casa y me cuenta de las tentaciones, de las luchas que ella tiene como cristiana, amén. Pero sabemos que el esfuerzo que ella hace en el Señor no es en vano, amén. Así cada uno de ustedes que están acá guardándose y santificándose para el Señor, amén. Digan amén, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Así quería también enseñar un clip pequeño sobre el hermano Nazaret Castirrey. Este hermano es conocido como el niño predicador desde pequeño, amén. Y estudiando el texto bíblico que acabamos de leer en 1 de Timoteo 4:12, este niño predica la palabra de Dios desde que él tiene 3 años, y tuvimos el privilegio de conocerlo cuando fuimos a Pennsylvania. Y desde los 3 años hasta ahora que él tiene 25 años, él se ha guardado para el Señor. Él ha predicado la palabra de Dios y Dios lo ha usado. Y lo pongo a él como ejemplo para que usted vea, joven, que sí se puede. Si usted toma la decisión de seguir a Cristo, de servirle a Cristo y de serle fiel, vemos que sí se puede, amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:3 que amén, gloria a Dios. Aquí, no sé si podemos ver el audio, amén. Y si no, pues para que ustedes vean, es el hermano que va en medio.
Gloria a Dios. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amados hermanos y amigos. Le doy gracias al Señor Jesús, nuestro Dios, poderoso Rey. Amén. Por Gracias, hermana. permitirme estar aquí. So, en esta este linda joven ciudad. predica desde los 3 años y así como usted lo escucha, así lo escuchamos a sus 25 años. Dios lo sigue usando, amén. Y lo pongo a él de ejemplo para que ustedes vean que aunque usted sea joven, no ponga su edad como un impedimento para servir a Dios, porque Dios le puede usar, amén. Si usted lo busca y si usted decide serle fiel a Dios y santificarse para Dios, Dios lo puede usar, amén. Están callados ahora, hermanos. Nadie quiere ser usado por Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al segundo punto. Dice un joven que toma las decisiones correctas. En segunda de Crónicas 34, gloria a Dios, 34, 3 al 8, como leíamos. Vamos al 8, dice, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Amén. ¿Quién ha dicho que a los 26 años no se puede servir a Dios? Ser un creyente comprometido o ser un líder y un reformador social y espiritual. Se compromete con la obra de Dios. Sabemos que un joven que toma las decisiones correctas se compromete con la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué significa comprometer? La definición es que se encuentra comprometido con algo cuando cumple con sus obligaciones, con aquello que se le ha sido encomendado, vive y reacciona de forma acertada para conseguir sacar adelante un proyecto, responsabilidad o en este caso un privilegio. Amén. Todo lo que servimos a Dios tenemos la responsabilidad, amén, de servirle a Dios, amén, y tenemos ese compromiso con la obra de Dios. Por ejemplo, Dios me ha dado a mí el privilegio de servir en el ministerio de alabanza, amén, y para gloria y honra del Señor ya llevo casi 5 años, amén, y no ha sido fácil, pero yo me he comprometido a servirle a Dios, amén, y eso significa que es mi responsabilidad tratar de guardar mi testimonio, tratar de ser un buen ejemplo, de estar acá en los ensayos los domingos, de tratar de estar acá en cada culto para apoyar a mis hermanos, amén. Cuando nos comprometemos a la obra de Dios, significa que nosotros tomamos esa responsabilidad, amén, para que la obra del Señor avance, amén. Y todo lo hacemos por amor a Dios, amén. Nuestro compromiso no es con el hombre, sino con Dios, amén. Osías se compromete a la obra de Dios, derribando altares de dioses ajenos, limpiando la tierra de toda idolatría hasta reparar la casa de Jehová. Y algo que a mí me llamaba la atención mientras yo leía esto, es que algo que tenía el rey Osías es que él era constante. Amén. Él era constante en su crecimiento en la obra de Dios. ¿Y qué significa constante? Constante significa tener continuidad, determinación, persistencia en hacer una cosa, mantener esa constancia. Amén. Y cuando vamos a Santiago 1:8, en la Nueva Traducción Viviente, Santiago 1:8, gloria a Dios. Dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hace. Amén. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en la Reina Valera dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Pero
Un joven que toma las decisiones correctas va a ser constante en todo lo que hace, en cualquier decisión que usted tome, joven, usted va a ser constante hasta que usted alcance la meta, el objetivo, amén. Y aquí vemos la constancia de Osías. Que él comienza a reinar a los 8, a los 16 comienza a buscar a Dios, a los 20 comienza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, a los 26 años comienza a reparar la casa de Jehová. Vemos que esto va de aumento en aumento por su constancia, y todo comenzó con su búsqueda a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a 2a, dice, se compromete con la obra de Dios. A los 18 años de su reinado, ordena que reparen la casa de Jehová su Dios. Osías manda que tomen el dinero que han recogido del pueblo y que los entregue a los obreros a fin de que reparen la casa de Jehová. En el proceso fue redescubierta la palabra de Dios. Cuando el libro de la ley de Dios fue leído, a Osías se conmovió y se humilló. Se dio cuenta de la gran distancia que existía entre la condición moral y espiritual de las naciones y las demandas de Dios. Se sintió abrumado por la santidad de Dios y la pecaminosidad de la nación. Amén. Y en el 2b dice, un joven que toma buenas decisiones se compromete con la palabra de Dios. Sin contestarme a mí, ¿cuántos han leído la palabra del Señor en este día? Usted sabrá, amén. Todos, ¿verdad? Todos trabajamos, todos vivimos afanados, quiera o no, en la escuela o en el trabajo. Y yo trato de leer la palabra del Señor todos los días, pero si no, trato de leer por lo menos el texto bíblico del día, amén. Yo sé que todos acá tienen la aplicación del Bible app, amén. ¿Quién la tienen? Amén. Todos, yo por lo menos trato de leer aunque sea un texto bíblico y de meditar en eso, pero es muy importante que para tomar decisiones correctas o acertadas, nosotros tenemos que comprometernos a leer la palabra de Dios todos los días, amén. Y vamos a ver por qué. Vamos a ir a 2 de Crónicas 34, 14 en adelante. Dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en el delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la vida, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Amén. Sabemos que un joven que toma decisiones acertadas es sensible a la palabra de Dios. Amén. Usted probablemente no tenga tiempo, o decimos, ¿verdad?, que no tenemos tiempo, pero sabemos que se puede hacer el tiempo para leer la palabra del Señor. Amén. Pero para tomar decisiones acertadas tenemos que ser sensibles a la palabra del Señor. Amén. Si vamos al libro de Proverbios 3, 5 al 8, que es uno de mis textos favoritos, vamos a verlo en la traducción lenguaje actual. Gloria a Dios, aleluya. Dice, pon toda tu confianza en Dios
y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal, así te mantendrás sano y fuerte. Amén. Ese es uno de mis textos bíblicos favoritos y en Reina Valera dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Y qué es apoyar? Apoyar es como lo que yo estoy haciendo ahorita en el púlpito, ¿verdad? Me estoy apoyando en esto, amén, en este púlpito. Y la idea es de poner todo su peso sobre algo o descansando o confiando en esa cosa sobre la cual uno se apoya. Y el Señor nos dice cuando estudiamos este texto bíblico que no nos confiemos en nuestra propia inteligencia, amén, sino que reconozcamos al Señor, que pongamos toda nuestra confianza y todo lo que vamos a hacer en las manos del Señor y el Señor nos va a guiar, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y si vamos a, antes, ¿usted quiere saber cuál es la clave para tomar decisiones correctas? El que quiere saber, levanta su mano, amén. Amén, hermano Fidel. Nadie quiere saber cómo tomar decisiones correctas, jóvenes. Gloria a Dios. ¿Usted quiere saber cuál es la clave para tomar decisiones correctas, jóvenes? Amén. Vamos al libro de Josué 1:8. Gloria a Dios, aleluya. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Vamos a leerlo una vez más. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que es la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Y vemos acá que Dios le dice a Josué que para prosperar uno debería obedecer la ley de Dios, y constantemente le dice que debe leer y estudiar el libro de la ley, que es la palabra de Dios, y meditar en la palabra de Dios día y noche. Amén. Así que si usted quiere tomar decisiones sabias, lo primero que debe de hacer es constantemente leer y estudiar el libro que es la palabra de Dios, amén. Nosotros no podemos tomar decisiones acertadas o correctas si no leemos la palabra de Dios, amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, traducción lenguaje actual. Hebreos 4:12, traducción lenguaje actual. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ahí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Amén. Así que la palabra de Dios tiene poder para aclarar nuestros pensamientos y guiar nuestras decisiones cada y cuando pongamos la palabra de Dios por obra. Amén. Como dice la palabra del Señor, que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Amén. En Proverbios 16, 1 al 3, traducción lenguaje actual. Proverbios 16, 1 dice, el hombre propone y Dios dispone. Todo el mundo cree hacer lo mejor, pero Dios juzga las intenciones. Deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Amén. Si usted escudriña la palabra del Señor, la palabra de Dios habla de todo, habla del matrimonio, de la depresión, del estrés, de la ansiedad, de todo, amén. Por eso es importante que nosotros escudriñemos las escrituras, amén, para que nos ayude a tomar decisiones sabias, amén. Gloria a Dios. Vemos en
2b, dice, se compromete con la palabra de Dios. Osías estaba comprometido en la tarea de reparar la casa de Jehová. Aún así hizo un alto para escuchar la palabra de Dios. Estaba ansioso de oír todo lo que dice el libro. Al darse cuenta de que no se han obedecido todos los mandatos divinos, rasgó sus prendas de vestir y ordena que inquieran de Jehová respecto a las palabras de este libro. Los mensajeros de Osías acuden a una profetisa en Jerusalén y regresan con un informe. Ella ha transmitido la palabra de Jehová, según la cual las calamidades mencionadas en el libro recién hallado le acontecerán a la nación apóstata. Sin embargo, debido a que Osías se ha humillado ante Jehová, Dios no tendrá que contemplar la calamidad. En la reflexión dice, no importa cuán ocupados estemos, hay que escuchar cada día lo que Dios tiene que decirnos. El cristiano, al igual que Osías, debe ser sensible a la palabra de Dios y dejarse confrontar por ella. Hay que reconocer los errores, los pecados y arrepentirse delante de Dios. Amén. En el último punto dice, un joven bendecido y prosperado. ¿Hace falta una nueva renovación espiritual? ¿Qué estamos haciendo para mejorar nuestra comunidad, la ciudad, la sociedad, el mundo en donde debe comenzar el cambio? En el 3a dice, efectuó grandes reformas en su nación. Osías reúne el pueblo de Jerusalén en el templo y lee todas las palabras del libro que se había hallado en la casa de Jehová. Luego hace un pacto de andar tras Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma. Todo el pueblo se levanta y se compromete. Sabemos que un joven bendecido y prosperado, el pueblo vemos que se comprometió con Osías a guardar los mandamientos de Jehová y andar tras él, siguiendo el buen ejemplo de este joven líder, amén. Y como leíamos en 1 Timoteo 4:12, que dice que ninguno tenga en poco su juventud, sino que seamos ejemplo en conducta, amén. Gloria a Dios, que seamos ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Amén. Y vemos que aunque el rey Osías era joven, vemos que Dios lo bendice y Dios lo respalda por él primeramente poner a Dios en primer lugar. Amén. Y vemos que como todo el pueblo comienza a buscar a Dios y a seguir el buen ejemplo del rey Osías. Las decisiones acertadas o correctas van a traer bendición para usted y para los demás alrededor de usted. En Proverbios 10:22, en Nueva Traducción Viviente, dice, Proverbios 10:22. La bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Y en la Nueva Traducción Viviente se interpreta: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Amén. La bendición que proviene de Dios, dice la palabra de Dios, que no añadirá tristeza a su vida y va a ser bendición para usted y también para los que están alrededor de usted. Gloria a Dios. Y en el 3b dice, efectuó grandes reformas en su vida. Osías demostró que de veras buscaba a Dios, limpiando y eliminando los lugares de adoración a otros dioses. No solo lo hizo en sus dominios, sino que su celo por Dios lo llevó personalmente a limpiar más allá de lo que comprendía su reino. El creyente debe concentrarse en su búsqueda y adoración a Dios y quitar de su vida y entorno todo lo que implica adoración a dioses.
Amén. Eso no solo significa un Dios de madera, pero los dioses que puedan estar en nuestros corazones. La avaricia, el afán, el trabajo, el amor a las cosas materiales, los placeres, pupilidad. Somos responsables por limpiar nuestra vida, comunidad y entorno. Ser, como dijo Jesús, luz del mundo y sal de la tierra. La reflexión: debemos vivir una vida santa, gozosa y en plena dependencia de la voluntad de Dios, que motive a los no creyentes a ser diferentes, siendo consecuente entre lo que creemos y lo que vivimos. Amén. Para repasar, para tomar una decisión acertada, si hay algo que yo quiero que se le quede, es esto. Para tomar decisiones correctas en base a lo que estudiamos, uno es buscar a Dios primeramente. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Así que el primer punto es que busque a Dios primeramente, conózcalo. ¿Qué quiere el Señor para su vida? Pregúntele a Dios. Amén. Entre en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor: clama a mí, yo te responderé. Amén. El que pide, recibe, y el que busca, halla. Primero, para tomar decisiones correctas, tenemos que ¿qué? Buscar a Dios, jóvenes. Y el segundo dice comprometerse con la obra de Dios. Busque a servirle a Dios. Amén. A serle fiel. Gloria a Dios. Lea, número 3, lea la palabra de Dios, medite en ella, porque entonces todo le saldrá bien. Amén. Primero es buscar a Dios. El segundo, comprometerse con la obra de Dios. Busque a servirle a Dios en una área, séale fiel a Dios. Amén. Número 3, lea la palabra de Dios, medite en ella, porque entonces todo le saldrá bien. En la palabra del Señor encontramos de todo. La palabra de Dios habla de todo para ayudarnos a tomar decisiones correctas. Y cuarto, ponga la palabra de Dios por obra y tome cambios en su vida. Hágalo con fe y sobre todo asegúrese que es lo que Dios quiere para su vida. Amén. Primero, busque a Dios primeramente. Segundo, comprométase a la obra de Dios. Busque a servirle a Dios. Tercero, lea la palabra de Dios. Medite en ella día y noche, porque entonces promete el Señor que todo nos saldrá bien. Y cuarto, ponga la palabra de Dios por obra y tome cambios en su vida. Amén. Hágalo con fe y sobre todo asegúrese que es lo que Dios quiere para usted. Y para concluir, a pesar de que el padre y abuelo de Osías fueron muy malvados, su vida es un ejemplo de la disposición de buscar a Dios. A su corta edad, Osías ya entendía que había una enfermedad espiritual en su tierra. Mientras más buscaba de Dios, más sentía la responsabilidad de eliminar todo lo que no pertenecía a la adoración del Dios verdadero. Hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. El pueblo respondió a una adoración renovada por los esfuerzos de Osías. Fue uno de los más importantes reformadores espirituales. Se necesitan jóvenes como Osías que se atrevan a ser diferentes y provoquen un cambio en su comunidad y en el mundo. Amén, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta hora, joven. Gloria a Dios, aleluya. Mientras pasa mi hermano Fidel, vamos a orar en esta hora, amén. Si hay algo que tenemos que recordar en esta hora, es que para tomar decisiones correctas, lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios, es buscar la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que separado de Él nada podemos hacer. Amén. Buen y amantísimo Padre, tú que estás en el cielo, Señor, te bendecimos en esta hora, Señor, y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo, porque creemos por fe, Señor, que esta palabra no ha caído, Señor, en sacos rotos. Bendito Dios, yo te pido, Señor amado, que ayudes, Señor, que bendigas a cada uno de estos jóvenes, Señor amado, y que antes cualquier decisión que tengamos que tomar, Señor, ayúdanos a buscarte a ti primeramente, Señor, a leer, a meditar en tu palabra, Señor amado,
llamado a ponerla por obra, a servirte y a hacerte fiel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Tuya es la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.